Caos invernal. La nieve paraliza a Estados Unidos y atrapa a millones de viajeros. Estados Unidos en emergencia blanca. Una poderosa tormenta invernal ha desatado el caos en Medio Oeste, paralizando carreteras y aeropuertos justo en el pico de retorno de millones de viajeros tras el feriado de Acción de Gracias. Ciudades claves están bajo una nevada que amenaza con romper récords históricos. La advertencia meteorológica se enciende desde Dakota del Sur hasta Ohio. Las ciudades de Chicago y Wisconsin se encuentran en el centro del sistema, con pronósticos que anticipan acumulaciones catastróficas, entre 20 y 30 centímetros de nieve antes de que termine el fin de semana. La intensidad de la nevada comenzó a aumentar el sábado por la tarde, pero el caos ya era palpable. Más de 500 vuelos con destino a la salida de Chicago fueron cancelados. Los retrasos promedios alcanzaron los 266 minutos, casi 4 horas y media, generando una ola de desesperación entre miles de pasajeros atrapados. Emergencia en carreteras y alertas históricas. La situación no es mejor por tierra. Springfield, Illinois se declaró en una emergencia de nieve que se mantendrá activa hasta las primeras horas del domingo. Los mapas del tráfico muestran autopistas completamente cubiertas de nieve. El Departamento de Transporte urge a los conductores a reconsiderar cualquier viaje no esencial. Si las nevadas se materializan este fin de semana, podría convertirse en uno de los días de nieve más nevados de noviembre en la historia de Chicago. Un indicador claro de la magnitud histórica de este desastre natural. Mientras tanto, en Indonesia se desató un diluvio apocalíptico. Según las autoridades, ya van más de 300 casos fatales. Horror en Sumatra. Indonesia es golpeada por un diluvio de proporciones bíblicas. Las lluvias monzónicas han desatado inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos, elevando el saldo de víctimas a más de 300 fallecidos y dejando decenas de miles de familias en la desesperación. La tragedia se centra en 3 regiones principales: Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental. El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres confirmó el balance macabro. El desastre ha provocado un éxodo masivo de más de 59,000 familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en albergues gubernamentales temporales. Ante la incesante furia del clima, las autoridades han recurrido a medidas desesperadas. El jefe de la Agencia de Desastres confirmó la siembra de nubes para intentar desviar las lluvias y permitir que los equipos de rescate puedan seguir recuperando cadáveres entre las selvas tropicales y los terrenos volcánicos. La situación es tan grave que el gobernador de Aceh declaró el estado de emergencia hasta el 11 de diciembre, pues el lodo, los escombros y la tala ilegal de árboles, visible en las enormes pilas de troncos arrastrados a la orilla, han sido obstáculo a la llegada de los equipos de rescate. Las autoridades advierten que las fuertes precipitaciones continuarán en las próximas semanas, manteniendo a este archipiélago de 17,000 islas en un estado de alerta máxima y vulnerabilidad extrema. Ahora cambiamos de tema para hablar de la alarma de guerra que ha desatado el presidente Donald Trump. Crisis de máximo nivel en Venezuela. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha estallado en una confrontación abierta. El presidente Donald Trump anunció hoy el cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. Una escalada sin precedentes que, según analistas, podría ser el preludio de una campaña de bombardeos inminente. El cierre aéreo es total. La orden de Donald Trump fue tajante y pública. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Aunque legalmente Donald Trump no tiene autoridad sobre el espacio aéreo de Venezuela, su declaración es una sentencia. Miles de pasajeros ya están varados y las aerolíneas internacionales han suspendido operaciones, paralizando el tráfico aéreo del país.
Esta acción pone una presión terminal sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Medios de Estados Unidos destacan que el anuncio del cierre de un espacio aéreo históricamente es el preludio de una campaña de bombardeos. El New York Times informó que las operaciones militares de la administración de Trump incluyen instalaciones relacionadas con el narcotráfico utilizadas por carteles de Venezuela, instalaciones petroleras, en un intento de debilitar el control de Maduro y cortar su acceso a financiación. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos ya tiene desplegado en el Caribe su mayor portaaviones de guerra y sus fuerzas navales ya han atacado una veintena de supuestas narcolanchas. Lo cierto es que la Casa Blanca juega un peligroso doble juego. Hace apenas unos días, Trump amenazó con detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra. Horas después se reveló que el mandatario había conversado por teléfono con el gobernante venezolano. Mientras el diálogo se debate en secreto, la presión militar y económica no cesa. Mientras tanto, al otro lado del mundo, el conflicto ruso continúa. En las últimas horas de la madrugada, Rusia lanzó un ataque combinado que sembró el terror en la capital. Los escombros de los drones interceptados por las defensas cayeron sobre edificios residenciales, dejando 2 casos fatales en la capital y otra mujer fallecida en la región. La zona occidental de Kiev perdió la electricidad, sumiendo a miles en la oscuridad y el miedo. Una delegación de seguridad ucraniana ya está en camino a los Estados Unidos para trabajar en los pasos necesarios para terminar la guerra, mientras que una delegación estadounidense viajará a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. La presión sobre el presidente Volodymyr Zelensky es insostenible. La semana pasada, Donald Trump lanzó un plan de paz de 28 puntos que, según analistas, favorecen directamente a Rusia, forzando a Kiev a una rendición disfrazada. Al parecer, Zelensky se enfrenta a una crisis interna que amenaza con paralizar su estrategia de negociación. Su poderoso jefe de gabinete acaba de renunciar tras una investigación anticorrupción sin precedentes en el corazón del gobierno ucraniano. Lejos de la mesa de negociación, la guerra se reduce de forma letal. Ucrania lanzó un contraataque masivo contra las infraestructuras petroleras rusas, utilizando drones navales para dañar una importante terminal petrolera. El objetivo es claro: estrangular financieramente a Putin. Las fuerzas de seguridad ucranianas afirmaron haber inhabilitado petroleros que podrían transportar crudo por casi $70 millones, atacando directamente la flota fantasma rusa. Al parecer, la guerra entra en un punto de no retorno. Con el invierno acercándose, Rusia intenta paralizar la red eléctrica ucraniana, mientras Kiev responde atacando el corazón financiero de Moscú. El reloj corre para una paz que, a la luz de los ataques de hoy, parece más lejana que nunca. Nos vemos en otro capítulo de Antes del Fin del Mundo.